This interview is with Eugenio Yanez, editor of Cubanalysis in Miami. I began by asking about the Cuban economy. Es una situación realmente interesante y a la vez compleja, porque si uno se guiara por los análisis económicos que se hacen para cualquier país, uno no comprende cómo Cuba puede estar funcionando. Porque aparentemente Cuba está siempre al borde de la quiebra. Cuba está en una situación que un economista serio diría que ya no da más, que ya tocó fondo y que tiene que suceder algo. Pero eso se está diciendo hace 30, 40 años, y no porque hay intenciones políticas al decirlo, sino porque es que realmente parece que la economía cubana no podría resistir la situación, y sin embargo va resistiendo naturalmente en niveles de subsistencia elementales, en niveles de subsistencia mínimos, pero se sigue manteniendo. Se mantiene ahora con la producción de níquel, se mantiene ahora con casi 4 millones de toneladas de petróleo este año, se mantiene con el ingreso extraordinario que representan los servicios médicos y profesionales a Venezuela, que se calculan unos 6.000 millones o 6 billones, para hablar en términos como se utiliza en Estados Unidos el número. Se mantiene un poquito mínimo con el azúcar, todavía que tiene que recuperarse mucho porque ha llegado a los niveles más bajos en casi 100 años. Y por otra parte, mientras que hay estos resultados positivos, todavía hacen falta 1.500, 1.700 millones de dólares todos los años para importar alimentos, mientras que más de la mitad de la tierra prácticamente está sin explotar, está improductiva totalmente, está llena de marabú, y tiene estas contradicciones. Un país donde tenemos, digo tenemos porque me siento tan cubano como los que están allá, millones de personas con títulos universitarios, y sin embargo con una productividad y con unos resultados y una eficiencia de país africano. Aspiramos y tuvimos en un momento servicios médicos prácticamente de países escandinavos con productividad haitiana. Entonces es una contradicción permanente donde realmente para entender el problema de Cuba es un enigma tal que muchas personas que tratan de entenderlo, no que sean malintencionados, sino que van con mentalidad clásica, por decirlo de esta manera, europea, o como se analizaría cualquier país de América Latina o de África, y entonces esa lógica de esos números y esas relaciones económicas no funciona en Cuba. Yo creo que estamos en la etapa, digamos, cuando usted siembra algo, hay un momento que usted no ve nada sobre la tierra, porque lo que está sucediendo y que es fundamental está sucediendo debajo de la tierra. Hasta cuando eso germina allá y comienza a verse. En este momento todo lo que está sucediendo debajo de la tierra, underground, si lo fuéramos a decir en inglés. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo debajo de la tierra, en mi opinión? Se están definiendo relaciones de mercado, relaciones de economía de mercado, que después es imposible echarlas atrás. Bien, la gente en Cuba no tiene mucho dinero, o tiene muy poco dinero para ser exactos, y se autoriza la compra y venta de las casas. Ahora, eso no es un mercado real estate como podemos tenerlos en Florida o en California o en cualquier lugar de los Estados Unidos. Y no lo es porque simplemente no hay dinero suficiente para comprar. Pero desde el momento que le dicen a la persona, usted es propietario de esa vivienda y como propietario puede venderla, puede hacer lo que usted quiera con ella, le está reconociendo un sentido de propiedad a la persona que no se había reconocido en los últimos 50, 53 años. Entonces, eso, aunque Miami no lo entienda, es un cambio fundamental. No importa que ahora la persona, el vecino o el médico no tenga el dinero para comprar la vivienda que le guste. Es que tiene el derecho a hacerlo. Y entonces, en un momento que él tenga dinero, sea porque gana más con su trabajo, sea porque recibe remesas de familiares en el exterior, siempre estoy pensando en cómo lo consigue legalmente, no ilegalmente, naturalmente. Entonces, se ha creado el mecanismo para que funcione un mercado de bienes raíces. Y se ha creado el mecanismo para que funcione un mercado de automóviles. Y se ha creado un mecanismo para que funcione un mercado de suministro para los productores agropecuarios. Entonces, se han creado las condiciones para que esas cosas funcionen. Entonces, aquí queremos verlo a veces como si ya estuviéramos en una economía de mercado plenamente desarrollada. A nosotros se nos olvida que en 1870 más o menos
fue que se estableció el crédito en los Estados Unidos. Hasta ese momento la compra era básicamente una compra al contado, hasta que McCormick establece el crédito. Y aunque él es conocido por haber inventado la cosechadora de trigo, realmente su gran aporte al desarrollo de la economía fue la invención del crédito. Yo siempre he dicho que este país se hizo a crédito. Empezó con 13 colonias como down payment y después fue creciendo hasta que llegó a 50 estados. Pero estamos hablando de un proceso de 200 y tantos años. En Cuba estamos en los 3, 4 primeros años de ese proceso, con una diferencia. En Estados Unidos no había una economía de mercado y se creó desde cero. En Cuba no se trata de crearla desde cero, sino crearla desde las ruinas de una economía estatal, de una economía de comunismo, que sucede como cuando uno va a construir un puente en un río. Si no hay nada, es más fácil hacer el puente que si había un puente roto, que está en mal estado y hay que derribar ese puente para hacer el nuevo. Entonces las condiciones son difíciles en ese sentido y naturalmente en 4 o 5 años no se va a lograr. Pero yo creo que están dadas las condiciones y en eso creo que el gobierno cubano, Raúl Castro específicamente, sabe que está creando condiciones no para él ver esa solución, pero que para los que vengan después, sea quienes sean, tengan una serie de condiciones para enderezar y resolver una serie de problemas. Y estoy hablando en términos de economía, no estoy hablando en términos políticos, o sea, de elecciones libres, de multipartidismo, que es otro aspecto del problema. Estoy hablando en el aspecto económico, fundamentalmente. How are Cubans in Miami reacting to Raúl Castro's economic measures? Los extremos, como siempre, lamentablemente. Una parte de las personas que dicen que eso no sirve para nada porque los cubanos no tienen manera de comprar, porque no tienen dinero para comprar. Y otra parte que decía que ya se había creado un mercado de bienes raíces, que tampoco es así, porque esto no se crea por decreto. O sea, un decreto facilita que se hagan una serie de cosas, pero para que exista un mercado realmente de cualquier cosa tiene que haber una oferta y una demanda. En este momento puede haber determinada oferta, pero la demanda real, o sea, personas con recursos reales para comprar, es muy limitada. Pero cuando usted ve, hay una página digital en Cuba que se llama Revolico, donde se anuncia lo que se vende y lo que se compra. Se están anunciando casas en $250,000, en $60,000, en $80,000, en $150,000. Se están anunciando casas como si estuviéramos en Coral Gables o en South Miami. Y entonces es interesante porque hay zonas de La Habana donde las casas sí eran desde los años 50 y 40 realmente impresionantes, y no solamente en arquitectura sino en lujos. Pero con el deterioro de todos estos años donde no ha habido atención y mantenimiento, se ha perdido mucho. Y naturalmente fuera de esas zonas como son Miramar, Siboney y Colly, donde vive la nomenclatura, donde viven los privilegiados, el resto de las casas no está en tan buen estado. Pero es sorprendente el nivel de precios que se ofrecen. Y yo siempre he dicho que el mercado es sabio. Es decir, si alguien pidió demasiado por la casa, tendrá que bajar el precio, si no, no la vende. Cuando usted ve que el precio se mantiene es porque hay alguien también que está dispuesto a pagarlo. De lo contrario, no se puede vender. Yo creo que ese mercado se está formando poco a poco, como decía. No es que no vaya a funcionar como creen algunos extremistas aquí, creo que va a funcionar poco a poco. Y tampoco se trata de que ya existe, que esté todo perfecto, hay que resolver muchos problemas. Además, todavía hay una intervención del Estado que va más allá de simplemente cobrar lo que serían los impuestos a la propiedad o a la compraventa. Creo que el Estado todavía interviene demasiado en estos procesos. Pero yo creo que poco a poco se están creando condiciones para que eso suceda. Hay una cosa que las personas no se acuerdan de mí. Cuando triunfó la revolución en el año 59, la sociedad capitalista cubana y la economía de mercado, aunque estaba en expansión, no estaba completa ni mucho menos. Es decir, no era Estados Unidos, ni mucho menos. Había prosperado mucho, era puntera en América Latina, pero todavía no estábamos, seguimos siendo tercer mundo, un tercer mundo avanzado y prosperando, pero no eran cosas tan perfectas ni mucho menos. O sea, me refiero al mercado de venta de casa antes de la revolución. No era tan sofisticado como puede ser el mercado en los Estados Unidos de venta de casa. A pesar de que la arquitectura y las construcciones en los años 40 y 50 habían experimentado un boom muy importante, una cosa era el aspecto tecnológico
Lo más difícil siempre es el management y el marketing. Es decir, usted puede tener la mejor arquitectura del mundo, pero si no maneja el marketing, no vende lo que fabrica. De la misma manera que usted fabrica el mejor producto del mundo y tiene que aprender cómo marketearlo. No por gusto Mercedes-Benz se asoció con Chrysler. No porque necesitaba aprender a fabricar automóviles, sí necesitaba aprender a marketearlo, como se diría en español, a vender esos productos para poder competir en este mercado.